Hola a todos. El día de hoy voy a hablar sobre hiponatremia. Mi nombre es Linda Estefanía Navarrete Mota, especialista en medicina interna de la Fundación Universitaria Juan M. Corp. Orden del día, voy a definir qué es hiponatremia, cuáles son esas características, la fisiopatología, presentación y cuadro clínico de nuestro paciente, clasificación, tratamiento. Antes de hablar de hiponatremia tenemos que saber cuál es el valor normal del sodio sérico. Entonces aquí la literatura dice que el valor normal del sodio sérico es de 135 a 145 mil equivalentes litro. La hiponatremia es considerado un trastorno electrolítico más frecuente, importante tanto en pacientes hospitalizados por X o Y patología como en pacientes ambulatorios, por ejemplo, pacientes con antecedente de hipertensión arterial, en manejo con algún diurético, tiacídico, pacientes con antecedente de una polineuropatía en manejo con carbamazepina, son pacientes que tienen un factor de riesgo para realizar hiponatremias. Por ende, no solo es el paciente hospitalizado, sino también el paciente ambulatorio. ¿Cómo se define hiponatremia? Concentración de sodio sérico menor o igual a 135 mil equivalentes litro. Importante, ese sodio el sodio, la hiponatremia es por debajo de 135 el sodio siempre y cuando la glucosa sea normal. Por ejemplo, paciente con hiperglicemia, tenemos que corregir ese sodio, ya que la glucosa hace parte de una fórmula que vamos a ver más adelante, que es la osmolaridad. Por ende, la glucosa cuando está elevada forma un ambiente hipertónico que hace que esta agua salga y asimismo se diluya y pues va a haber un sodio diluido, un sodio bajo, pero es un valor absoluto que cuando lo vamos a corregir con esta fórmula, que es el sodio que me da el laboratorio, el sodio sérico, más, abrimos corchete, 0.016 por paréntesis, glucosa menos 100, el sodio que me dé es el sodio real. ¿Por qué razón? Porque por cada 100 miligramos adicionales de glucosa por encima del valor normal, o sea, por encima de este valor, va a disminuir 1.6 el sodio. Por eso tenemos que hacer la corrección si el paciente tiene hiperglicemia. Adicionalmente, la hiponatremia es un proceso fisiopatológico que me va a indicar una alteración de la homeostasis del agua, ya que el sodio es uno de los principales electrolitos que me juega un papel importante en la homeostasis del agua. ¿Cómo se define una hiponatremia aguda? Cuando el paciente presenta síntomas menores a las 48 horas. Y hiponatremia crónica cuando el paciente presenta síntomas mayor a las 48 horas. ¿Cuáles son esas características importantes del sodio? Entonces, importantísimo, el sodio es el principal ion del espacio extracelular. Es decir, el sodio se encuentra fuera de la célula. También el sodio mantiene ese potencial de membrana, controla el volumen tanto intra como extracelular de la célula. Como decía en la diapositiva anterior, regula toda la mayoría de la homeostasis del agua. Adicionalmente, forma parte o gran parte de la fórmula de la osmolaridad, que es la que vemos a continuación, que es 2 veces el sodio más el potasio, cierro paréntesis, más glucosa sobre 18 más BUN sobre 2.8, el cual el valor normal de esa osmolaridad oscila entre 2,75 a 2,95 miliosmol por kilo. Y esta fórmula es la que me va a dar la tonicidad de los líquidos. Aquí tenemos fisiopatología, entonces importante hablar sobre la ADH o la vasopresina, en el cual se produce en el hipotálamo. Aquí hacemos un corte y ampliamos la imagen y se produce en la parte posterior de la pituitaria.
¿Cuál es la importancia de la ADH o la vasopresina? Que ésta se libera en respuesta a la reducción del volumen de plasma o en respuesta a un volumen de la osmolaridad. Por ende, importante papel la osmolaridad en el plasma. ¿Qué pasa cuando hay una respuesta de reducción del volumen del plasma o un aumento de la osmolaridad? Se va a liberar la ADH o vasopresina aquí en la parte posterior de la pituitaria y adicionalmente a nivel renal va a generar vasoconstricción de las arterias y las arteriolas. Va a producir un aumento de reabsorción de agua en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector gracias a unos receptores que son los receptores V2. Como respuesta o como compensación, lo que va a generar toda esta vasoconstricción y este aumento de reabsorción de agua, intentar aumentar el volumen intravascular. Como vemos, hay una reducción del volumen del plasma, se libera la ADH con el fin de aumentar el volumen intravascular. Si hay niveles elevados de ADH, ¿qué va a pasar? Pues me va a producir como respuesta hiponatremia, conocido como síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. ¿Y qué pasa cuando hay una disminución de la ADH? Puede pues producirse hipernatremia y esta patología, cuando se produce hipernatremia, si hay disminución de la ADH, se le conoce como diabetes insípida. Si nos vamos a los espacios intra y extracelulares, importante hablar de las leyes de difusión. Tenemos nuestra célula en un medio isotónico, en un medio estable, con adecuado osmolaridad. Vuelvo y repito, valores de la osmolaridad oscilan entre 2,75 y 2,95. Entonces, ¿qué pasa cuando el sodio está disminuido? Aquí vemos un ejemplo. El sodio está disminuido, se va a producir un medio hipotónico, es decir, el agua se desplaza hacia adentro de la célula. Vemos aquí cómo este volumen de agua está empezando a entrar a la célula para intentar equilibrar esa osmolaridad, ese medio. Y como consecuencia me va a producir un aumento o una célula que se va a hinchar, se va a aumentar. Tenemos la otra cara o el otro medio que es el hipertónico, es decir, un sodio que está aumentado. ¿Qué pasa cuando el sodio está aumentado? Básicamente el agua va a salir de la célula. Vemos aquí cómo está la célula que se va a encoger, se va a deshidratar. ¿Y por qué sale el agua de la célula? Básicamente para compensar el medio extracelular. Entonces, importante estas leyes de difusión para poder entender la clasificación del hiponatremia. Si el sodio baja y baja la osmolaridad, ¿qué va a producir? Un ambiente hipotónico, que es el que vemos acá. El sodio baja y la osmolaridad va a bajar. Un medio hipotónico. El sodio aumenta y la osmolaridad aumenta, es un medio hipertónico. Pero en este caso nos vamos a enfocar en un sodio bajo con una osmolaridad baja para crear un ambiente hipotónico. Entonces, como dijimos, el agua va a entrar a las células y va a producir un edema intracelular. Adicionalmente, ¿qué va a pasar? El paciente va a presentar un edema cerebral y dependiendo, importante, dependiendo de la instauración de ese cuadro clínico, el paciente va a presentar múltiples síntomas desde una cefalea hasta vómitos, náuseas, incluso también alteración del estado de conciencia, episodios de convulsión y adicionalmente, y pues lo más trágico y lo que pues ojalá evitemos apenas llegue nuestro paciente, que sería el desenlace fatal, que es la muerte. Entonces es importante, dependiendo del sodio, dependiendo de la osmolaridad, dependiendo de la instauración de la velocidad de esa
hiponatremia, el paciente va a manifestar múltiples síntomas. Si es un paciente ambulatorio con una instauración lenta de la hiponatremia, puede presentar incluso vómito, náuseas, disestesias, parestesias, astenia, ainamia y pues ya, como dijimos, hasta incluso fallecimiento. Importante la clasificación. Entonces, nuevamente, repito, hiponatremia, valores de sodio sérico menor o igual a 135. Depende de la instauración. También tenemos la subclasificación de hiponatremia leve, menor de 135 hasta 120, moderada de 120 a 110, severa menor de 110. Y también importante los síntomas del paciente. Entonces acá tenemos la clasificación de la hiponatremia según la osmolaridad. Entonces, importante acá, vamos a pensar sodio bajo, osmolaridad baja, ¿cierto? Entonces son las verdaderas hiponatremias, pero ojo, también tenemos que descartar las falsas hiponatremias. Ejemplo, paciente con sodio bajo y una osmolaridad alta se le conoce como las famosas hiponatremias dilucionales o esas hiponatremias que van a ser hipertónicas y son aquellas las cuales pues el paciente se puede presentar por causas bien sea por hiperglicemias, pacientes que están hospitalizados por algún cuadro neurológico o han estado en tratamiento con manitol o irrigaciones con glicina, que son los pacientes con antecedente de prostatectomía. Ellos van a ser unas hiponatremias hipertónicas o dilucionales, en el cual, ¿qué es lo que pasa? Pues hay un aumento de la osmolaridad extracelular que obliga un paso del agua al espacio intravascular. Del intravascular pasa al extracelular y me va a dar una hiponatremia dilucional. Ahora bien, tenemos la otra hiponatremia conocida como falsa hiponatremia, en este caso, que son pacientes con hiponatremia, sodio por debajo de 135 con una osmolaridad que es una osmolaridad normal o isotónica. Esas también consideradas como las pseudo hiponatremias, que en el cual existe un déficit de sodio, pero la osmolaridad plasmática está completamente normal, conservada, y esto puede ser por causas de hiperproteinemia o hiperlipidemia, principalmente la hipertrigliceridemia. Por ende, hay que hacer la corrección, ya que cada elevación de gramo decilitro de triglicéridos desciende la anatremia en 1.7 miliequivalentes litro. Por ende, hay que hacer también la corrección, así como hablamos de la corrección de la hiperglicemia, también hay que hacer la corrección de la hipertrigliceridemia y de la hiperproteinemia también, que en ocasiones la elevación de 1 gramo decilitro en proteínas ocasiona un descenso de 1 miliequivalente litro. Estas son conocidas como las falsas hiponatremias porque tiene un factor o una causa desencadenante de base, bien sea una hiperglicemia en la osmolaridad alta o hipertónica, o bien sea una hiperproteinemia o una hipertrigliceridemia en pacientes con osmolaridad normal. ¿Qué nos queda? Este brazo, que es pacientes con hiponatremia y con osmolaridad baja, conocidas como las verdaderas hiponatremia, donde hay un descenso en el sodio plasmático que ocasiona una disminución en la osmolaridad plasmática, por lo cual pues aquí el organismo básicamente va a intentar compensar este proceso trasladando agua del espacio extracelular al intracelular y pues me va a producir un edema celular, lo que hablamos en la diapositiva anterior, con una causa de un edema cerebral en el paciente. Aquí podemos ver paciente con hiponatremia, sodio por debajo de 135, con osmolaridad baja, verdadera hiponatremia, en el cual puede haber
o existir un exceso de aporte de agua o una dificultad en la eliminación de la misma. Importante aquí, vamos a hablar de un término que es la osmolaridad urinaria. Hay que solicitarle a los pacientes. ¿Por qué razón? Porque de eso depende la siguiente clasificación, que es un paciente con una hiponatremia, me devuelvo aquí, con una osmolaridad baja, es decir, una hiponatremia hipotónica, y con el sodio urinario vamos a poder clasificar si es una hiponatremia hipotónica hipervolémica. Aquí para hablar de hipervolémica son valores de sodio urinario menor de 30, en unos libros van a encontrarlo menor de 20, o también valores de sodio urinario mayor de 30. Ya más adelante vamos a hablar de las causas. Siguiente, hiponatremia hipotónica hipovolémica, causada por deshidratación. Y la siguiente clasificación es una hiponatremia hipotónica euvolémica, que aquí pues el estado del paciente hemodinámico no está afectado. Vamos a ver la clasificación según el sodio urinario. Recordemos, pacientes con sodio bajo, osmolaridad baja, es decir, hipotónicos, y las tres subdivisiones. Entonces acá tenemos hipovolémicas, que las hiponatremias hipovolémicas son signos de depresión de volumen. Entonces aquí vamos a ver el sodio urinario. Según la literatura, el sodio urinario puede estar entre mayor de 20, en otra literatura lo van a encontrar mayor de 30, entonces no se angustien, puede estar entre 20 y 30. Y también podemos encontrar sodio urinario por debajo de 20 o por debajo de 30. Entonces eso depende de la literatura, pero pues en la mayoría de la literatura van a encontrarlo por debajo de 30. Pero nuevamente en esta clasificación y en la última actualización de nuestro libro base, Harrison, está por debajo o por encima de 20. Entonces, ¿cuáles son esas causas de esa hiponatremia hipotónica hipovolémica con un sodio urinario por encima de 20? Múltiples causas. Aquí tenemos causas renales, pérdidas renales que tenga el paciente. Tenemos también, disculpe por acá, antecedentes el paciente que tenga cuadros de cetonuria, alteración a nivel de una acidosis, también acidosis tubular, acidosis o alcalosis metabólica, paciente que tenga algún cuadro también de acidosis tubular renal tipo 2, cetonuria como vemos acá, falla suprarrenal también está, o síndrome de Bartter. Aquí son unas causas, también hay múltiples causas dependiendo de la literatura que van a encontrar. Solamente que estas son las principales. Paciente que tiene una hiponatremia hipovolémica con un sodio urinario por debajo de 20, entonces son ya pérdidas extrarrenales, pacientes que tienen cuadro de disentería, diarrea, vómito, un tercer espacio, pacientes que tienen cuadros de pancreatitis, traumas, peritonitis, pancreatitis también, obstrucción intestinal, hacen parte de esas hiponatremias hipovolémicas. Pacientes que tengan una hiponatremia hipotónica euvolémica, entonces acá pues euvolémica o normovolémica, que lo pueden encontrar en los libros, el paciente no presenta signos de deshidratación o de edema y usualmente ese sodio urinario va a estar por encima de 20 o de 30 dependiendo de la literatura. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Ejemplos: policias primarias, pacientes muchas veces psiquiátricos, pacientes con secreción inadecuada de la hormona antidiurética también, drogas, sepsis, hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal. Pacientes con hiponatremias hipotónicas, hipervolémicas. Aquí en este caso corresponde pacientes que tienen cuadros de edemas. Entonces aquí vamos a calcular el sodio urinario por encima de 20. Tenemos falla renal, básicamente.
Es la primera patología o entidad con una hiponatremia hipotónica hipervolémica. Y ya el sodio urinario por debajo de 20, tenemos cirrosis, paciente con falla cardíaca o paciente con síndromes nefróticos. Esa es la clasificación grande, causas que pueden representar y dependiendo de la clínica del paciente. En esta diapositiva unimos absolutamente todo. Nuevamente recordar la osmolaridad plasmática, verdaderas hiponatremias, pseudo hiponatremias en este brazo. Verdaderas hiponatremias, miramos el sodio urinario en el paciente también, lo vamos pidiendo a la vez y miramos si el paciente tiene deshidratación o hipovolemia, si el paciente tiene edema o si el paciente tiene la parte de está normovolémico. Entonces, nuevamente ejemplos. Y aquí hay un brochazo de cuál es el tratamiento grande que podemos utilizar dependiendo del paciente si está con deshidratación y pérdidas mixtas, pues hidratarlo muy bien. Paciente que tenga edemas, tenemos que hacer restricción de sodio, diuréticos, si es en el caso de falla cardíaca, y pacientes que no tengan alteración ni en los edemas ni en la deshidratación, entonces podemos hacer restricción hídrica dependiendo de la patología también. Tratamiento. Entonces, el tratamiento muy importante, individualizar al paciente. Tenemos que individualizar al paciente, saber cuál es la clínica, qué lo llevó a descompensar, ver los antecedentes personales, antecedentes medicamentosos en el paciente. Restricción de agua, los valores que aporta la literatura, agua de 800 mililitros día. También en el caso de las hiponatremias hipotónicas, hipovolémicas, corrección, como sabemos son pérdidas agudas, corregir con solución salina. Nuevamente pacientes con hiponatremias hipotónicas, hipervolémicas, manejo el primer pilar, tratamiento diurético con diuréticos de ASA, la furosemida, pacientes con un síndrome inadecuado de hormona antidiurética, el manejo pilar, que son antagonistas de los receptores de la ADH, los más estudiados son los bactanes. Ahora bien, tenemos nuestro paciente, lo individualizamos, corregimos, miramos si verdaderamente tiene una hiponatremia y aquí vamos a corregir el sodio del paciente. Nuevamente recalco, corrección del sodio del paciente de forma prudente e individualizarlo, ya que esta corrección del sodio se puede hacer hasta 0.5, aquí está muy claro cómo vamos a hacer esta corrección, 0.5 milimolitro por hora en las primeras 12 horas, dependiendo de la sintomatología del paciente, hasta máximo de 10 a 12 milimolitros por hora en la siguiente 24 a 48 horas. ¿Por qué no se corrige más de 12? Porque no hay que correr de una vez a corregirle más de 12 milimolitros porque el paciente tiene un riesgo elevado de hacer una mieloneurosis pontina y vamos a terminar con un paciente con alteración neurológica peor y alteración de las extremidades del paciente. Importante, recalco, individualizar ese paciente y ver qué sintomatología presenta. Entonces vamos a agrupar y vamos a consolidar toda la parte del enfoque de la hiponatremia con este caso clínico. Entonces tenemos un paciente masculino de 25 años, hombre masculino de 25 años. Peso del paciente 70 kilos. Paciente tuvo un antecedente, dolor abdominal, llegó a urgencias, tuvo un cuadro de apendicitis, lo llevaron a apendicectomía por parte de cirugía y durante el segundo día de estancia hospitalaria, ya en el posoperatorio, el paciente presenta desorientación. Al examen físico, cuando es valorado, está deshidratado, tiene una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto y adicionalmente
tiene una frecuencia respiratoria de 22 respiraciones por minuto. El paciente tenía un sodio, le habían pedido un sodio en ese entonces, cuando presentó el estado de desorientación, y tenía un sodio en 110 miliequivalente litro. ¿Qué vamos a hacer con el paciente? ¿Qué vamos a corregir? ¿Cómo vamos a corregir? ¿Cómo vamos a hacer ese enfoque en nuestro paciente? Entonces, conocer el tiempo de esa hiponatremia. Entonces tenemos dos clasificaciones de hiponatremia, aguda y crónica. Aguda cuando los síntomas de mi paciente es por debajo o inferior a 48 horas. Crónica, los síntomas de mi paciente por encima de 48 horas. ¿Qué vamos a solicitar al paciente? Aparte del sodio que ya lo tenemos, glicemia, BUN y potasio, ¿con qué fin? Para poder calcular la osmolaridad. Entonces aquí todos van a hacer el ejercicio. La osmolaridad dio en el paciente 241.4. Valores normales, ya sabemos, de 275 a 295. Tiene una osmolaridad baja. Entonces, paciente tiene una hiponatremia hipotónica. ¿Cuál es la causa de esa hiponatremia hipotónica? Entonces, un paciente con deshidratación y posoperatoria. Entonces, ahí tenemos de base un paciente con una hiponatremia hipotónica hipovolémica. ¿Cómo vamos a calcular? Tenemos que conocer las soluciones. Entonces, estas son las soluciones o las presentaciones que tenemos. Entonces, tenemos solución salina de 0.9 que me va a corregir 154. Tenemos una solución salina hipertónica al 3, que obviamente esta es la que tenemos que crear porque no se encuentra en los centros. Hay que hacerlo con ampollas de natrol. Me aporta o me da 513 miliequivalente, Ringer 130, y una ampolla de natrol me aporta 34.5 miliequivalente. ¿Cómo es la fórmula para corregir el sodio? Entonces tenemos la fórmula de Adrogué-Madías, en el cual Adrogué-Madías me dice sodio sérico. ¿Cómo vamos a corregir ese sodio sérico? Sodio de la infusión menos el sodio sérico, que es el sodio medido. ¿Cuál es el sodio de la infusión? La que vamos a utilizar, que es esta de acá, sobre agua corporal total más 1. ¿Cómo sacamos ese agua corporal total más 1? Aquí está la formulita. Agua corporal total más 1 es el peso del paciente y dependiendo de la edad en la que se encuentre, vamos a multiplicar. Entonces, peso del paciente, si es un paciente, en este caso es un paciente joven, 25 años, entonces peso del paciente por 0.6. Si son mujeres jóvenes, por 0.5 y si son ancianos, bien sea hombre o mujer, 0.45. Entonces, en este caso vamos a hacer el ejercicio como es un paciente que es joven, tiene pérdidas agudas, está deshidratado, postoperatorio, los líquidos pues no le dieron en ese entonces adecuado manejo de líquidos, entonces vamos a hacer con una solución hipertónica. Entonces sería 513 menos el sodio del paciente, en este caso que sería 110, que fue el sodio de mi paciente que me reportaron en el laboratorio, sobre agua corporal más 1, es decir, sobre el peso del paciente por 0.6 más 1. Esa operación aquí la tenemos, 0.6 por 70 es igual a 42 más 1. Entonces vamos a hacer toda esta operación. Entonces, acá nuevamente, repito, la hipertónica 513 menos 110. ¿Cuánto me va a dar esta operación? 513 menos 110 sobre agua corporal más 1, 9.3. Pero ojo, ¿qué son estos 9.3? Es decir, por cada litro que apliquemos de solución salina al 3%, o sea, la hipertónica, a mi paciente o a este paciente su sodio sérico aumentará 9.3 milimol. Entonces, importante, no todo esto le vamos a infundir al paciente.
como dijimos, tenemos que individualizar al paciente. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta fórmula a continuación? Entonces, aquí lo que me va a decir básicamente es, vamos a aumentar, como me va a aumentar 9.3 milimol, entonces solamente podemos aumentar en las primeras 6 horas. En la diapositiva anterior se dijo que de 0.5 máximo a 1 milimol por hora. Entonces aquí lo que vamos a aumentar básicamente es 1 milimol por hora. Entonces para que me suba de natremia 1 milimol por hora en las próximas 3 horas, que es lo que quiero con mi paciente. Hay que individualizar al paciente. Dependiendo de los síntomas, yo voy a mirar si corrijo en las primeras 3 horas, en las primeras 6 horas, pero ojo, no hay que corregir más de 1 milimol por hora. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces vamos a dividir las horas, en este caso serían 3 horas, dividido lo que me dio el aporte de los milimoles, es decir, 9.3. Aquí me va a dar 0.32 litros. Entonces son 0.32 litros de la solución hipertónica al 3%, que me va a aumentar 3 milimol por litro de sodio sérico y esto en 3 horas. Importante, en 3 horas voy a corregirle esta proporción a mi paciente. Yo elijo e individualizo a mi paciente si lo hago en 3 horas, en 6 horas, dependiendo de los síntomas, dependiendo de la alteración neurológica de mi paciente. Como vimos, es un paciente joven que está deshidratado, está desorientado, entonces voy a corregir en las primeras 3 horas. Ahora bien, en este caso, ¿cuántos centímetros cúbicos debemos pasar por hora? Entonces vamos a hacer una regla de 3. 1 litro corresponde a 1000 centímetros cúbicos. Entonces, me devuelvo 0.32 litros, que es lo que yo hice mi fórmula para 3 horas. ¿Cuánto me da? Entonces, multiplico 0.32 por 1000 y lo que me dé lo divido en 1. Y esto me va a dar 320 cc en 3 horas. Ojo, en 3 horas. Pero entonces aquí vamos a hacer esta infusión en una bomba, porque esto hay que pasarlo por bomba de infusión y por hora nos resta, pues obviamente tenemos que dividir esto en 3 horas. Me devuelvo. Hago la regla de 3, multiplico y lo que me da son 320 cc. Yo decido como médico en cuánto lo corrijo, en este caso en 3 horas. Y me va a dar 106.cc por hora. Esto es lo que yo voy a corregirle a mi paciente en las primeras 3 horas. Esto es lo que le voy a poner. ¿Cómo hago esa mezcla? Entonces yo le voy a decir a la jefe, por favor, voy a hacer una solución hipertónica para corregir esa hiponatremia. ¿Cómo se hace la solución hipertónica? Entonces sería solución salina 0.9 más 10 ampollas de natrol, o sea, 10 ampollas de sodio, pasar a 100 cc, 106 por hora. Repito, esto es individualizando a mi paciente. Segundo caso clínico, que este es el que vamos a desarrollar en el foro. Este es el que quiero que ustedes me desarrollen y podamos solucionar todos en el foro. Paciente de 54 años, masculino. ¿Cuánto pesa el paciente? 60 kilos. Es traído por los familiares, por un cuadro de somnolencia, malestar general. Importante, el paciente tenía antecedente de hipertensión arterial y tenía antecedente de consumo de diurético tiacídico. La frecuencia cardíaca al examen físico 78, la presión arterial de 120/70 y los valores tenían un sodio o tienen un sodio en 112, glucosa en 140, un BUN de 20 y una creatinina en 0.8. Entonces en el foro vamos a hablar de este paciente.
necesito que me digan qué diagnósticos tiene el paciente según la clasificación, y el tratamiento me lo van a hacer con solución salina normal y solución salina al 3%. Necesito que me hagan esas dos fórmulas y en el foro vamos a hablar con cuál corregimos dependiendo de estas dos y pues dependiendo de nuestro paciente. Agradezco mucho la atención a todos. Nos vemos en el foro para hablar y pues esto es de seguir practicando. Los invito a todos a que hagan ejercicios en sus casas dependiendo de, corrijan en 3 horas, corrijan en 6 horas, corrijan en 24 horas, porque los valores son muy diferentes, van a haber más concentraciones, van a haber menos concentraciones, entonces es de cuestión de seguir haciendo ejercicios, mirando la causa del paciente, individualizando el paciente. Muchas gracias.